Te pido que tu palabra corra y sea glorificada, y pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Estoy seguro que si eres cristiano y tienes en tu deseo el hablar con alguien de Cristo, y has hablado o has expuesto el Evangelio a alguien, o le has explicado lo que la palabra de Dios dice, a veces sales de esa conversación y quizás en tu corazón sales diciendo, es que ojalá le hubiera dicho otra cosa, ojalá hubiera dicho esto o aquello, me gustaría tener más sabiduría. Quizás en tu corazón has sentido eso. Y a veces pensamos, si yo supiera mucho más de la Biblia y de la teología o de estos temas, podría hablar mejor. A veces pensamos, si yo tuviera un carácter más extrovertido, podría hablar de una manera mucho mejor. O si quizás piensas, si yo tuviera una mente más rápida, podría haber buscado contestaciones mejores. Pero aunque estas cosas pues, pueden ser utilizadas por Dios, lo más importante para poder dar testimonio de Cristo no son estas cosas, sino que lo más importante es que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo. Lo más importante es que nuestro corazón esté cerca de Cristo. Lo más importante es que en nuestra vida estemos pasando tiempo cerca de Él, en nuestra vida devocional, en nuestra vida práctica, estemos viviendo como Dios quiere, estemos viviendo una relación cercana con Dios. Y eso es lo que de verdad hace la diferencia. Cuando una persona vive cerca de Dios, cuando una persona vive como el profeta Elías en la presencia de Dios, ¿os acordáis que el profeta Elías siempre decía, vive el Señor delante de cuya presencia estoy? Vivía todos los días en la presencia del Señor. Cuando una persona vive así, eso se nota en las conversaciones que tiene, en las respuestas que da, se nota que esa persona está cerca de Dios. Y Dios le da, como está lleno del Espíritu, como se llena cada día del Espíritu, Dios le da sabiduría al hablar. Dios le da poder y sabiduría al hablar de Él. Ahora, uno de los requisitos que vimos, que tenían estos diáconos, estos servidores que fueron elegidos en el capítulo 6, del versículo 1 al 7, es que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y es que eso es lo que vemos aquí, justo en Esteban. Vemos que ese era el principal requisito. Dijeron en el capítulo 6, versículo 3, buscad pues hermanos, dijeron, de buen testimonio, varones, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y vemos cómo Esteban cumplía con esos requisitos, no por sus méritos, sino por la obra de Dios en su vida. Vamos a ver algunos puntos sobre la vida de Esteban y sobre este evento que leemos aquí. Y más, quiero que penséis, ¿cómo se refleja cuando decimos que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace eso en la vida? ¿Qué es lo que hace en tu vida cuando estás lleno del Espíritu Santo? Leemos que aquí estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se refleja eso en la vida? Pues tenemos que llevar cuidado porque hoy en día vemos muchas falsificaciones de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. En algunas iglesias se dice que aquellos que están llenos del Espíritu Santo es como que se caen para atrás y esos están llenos del Espíritu Santo, o que se empiezan a reír y empiezan a hacer locuras, o que empiezan y llegan a un momento de éxtasis y eso es estar lleno del Espíritu Santo. Pues no es lo que la Biblia nos dice que es estar lleno del Espíritu Santo. Es más, hoy vamos a ver cómo se demostró que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. En primer lugar vamos a ver que estaba lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo se reflejaba eso? Pues estaba lleno de humildad, Había sido elegido como servidor de mesas, como servidor o diácono, también es la misma palabra, y en el versículo 8 no nos dice, pero Esteban buscaba cosas más grandes que esto. No nos dice, Esteban pidió que le dieran el título de apóstol, porque él necesitaba algo más grande que simplemente no. Esteban fue elegido para servir mesas y lo hizo con gozo y con responsabilidad. Y tenemos que acordarnos, Dios usó a Esteban cuando él fue fiel en lo pequeño, o en este servicio que se le había dado de servir las mesas, de coger esta distribución, de encargarse de esta distribución diaria de la comida de las viudas. Y tenemos que recordar eso. Dios quiere que seamos fieles
incluso cuando decimos, es que esto es algo pequeño, y puede ser algo pequeño, puede ser simplemente, como dijo el Señor Jesús, dar un vaso de agua a un niño pequeño, darlo en el nombre del Señor Jesús. Y dijo Jesús, eso no quedará sin recompensa. El que es fiel, dice Dios, en lo poco, será también fiel en lo mucho. El que es fiel sirviendo a las mesas, el que es fiel lavando platos para el nombre del Señor, el que es fiel enseñando a un niño, el que es fiel en todas las cosas, aunque nos parezcan pequeñas, pero es fiel con un corazón alegre, comprometido y humilde, Dios lo reconoce e incluso en muchas ocasiones Dios le da más responsabilidades. Esteban no estaba pidiendo grandezas, simplemente él fue fiel en lo que Dios le ponía a la mano para hacer. Esteban no buscó estar ahí metido en toda esta disputa tan grande que vamos a ver, pero Dios le fue dando oportunidades y fue aprovechando esas oportunidades para la gloria de Dios. Y tenemos que pensar que de igual manera Dios puede usarte a ti de una manera grande, pero lo que debemos hacer no es buscar grandezas, sino buscar fidelidad. Aquellos que buscan grandezas, aquellos que buscan posiciones, Dios los rechaza, pero los que son fieles en lo poco, llenos de humildad, Dios los utilizará para grandes cosas. Nos lo dijo el Señor Jesús cuando estaba enseñando y cuando estaba en esa casa del fariseo. Dice, el que se humillare será exaltado, pero el que se exaltare será humillado. Aquellos que buscan grandezas, como buscaba el servidor de Jeremías, creo que era, se equivocan. El servidor de Jeremías era el que escribía cuando Jeremías hablaba, y una vez Dios le dice, tengo un mensaje para ti. Y Dios le dice unas palabras que se me quedaron la primera vez que las leí. Dice, no busques grandezas, no busques grandezas. Quizá el servidor o el siervo de Jeremías pensaba, siendo siervo de este profeta, pues vamos a tener un ministerio muy exitoso. Y se vino abajo cuando vio que el ministerio de Jeremías no paraban de darle golpes por todos lados. Y Dios le dijo, es que no debes buscar grandezas. Y así Dios quiere también que seamos llenos de humildad. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, no busca posiciones, no busca ser exaltado en este mundo, no. Está lleno de humildad. El que es fiel en lo muy poco, dice Lucas 16, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay gente que dice, no, yo quiero que me pongan en las cosas grandes. Y Dios dice, bueno, primero, sé fiel en lo poco. Sé fiel en esto poco. Y ya veremos. Y vemos que Esteban, este diácono, fue utilizado por Dios poderosamente de una manera que incluso sobrepasó a la mayoría de los apóstoles. Vamos a ver cómo de él tenemos la predicación más larga de todo el libro de Hechos. Y si no me equivoco, después de Cristo tenemos la predicación más larga de todo el Nuevo Testamento. La predicación de Esteban, alguien que no era un apóstol, sino que fue elegido como diácono. De él se dicen cosas, esto que hemos visto, de lleno de gracia, de poder, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de él se dicen cosas que no se dice de ningún otro apóstol. Además, él es el primero que murió por la causa de Cristo. Así que vemos cómo Dios utiliza a alguien que no era un apóstol de Cristo, sino que era un diácono, era un servidor para servir la mesa, fue elegido, Dios lo utilizó de una manera enorme. Y me gusta mucho pensar que Dios ve la grandeza de una manera muy diferente a como nosotros la vemos. Si tú tuvieras que decir, quizá en los últimos 500 años de historia, o quizá en la historia de España, quiénes han sido pues los más grandes cristianos en la historia de España o en la historia del mundo, pues quizá nosotros diríamos este o el otro, o tal pastor, o tal reformador, y muchas veces nosotros vemos la grandeza de una manera y no es la misma en la que Dios la ve. Dios escogió a un diácono, no a un apóstol, para comenzar a obrar de esta manera tan poderosa. Y es que no es según posiciones, sino según la fidelidad, la semejanza con Cristo. Como dijo Roberto McShane, escocés, un pastor escocés, dijo, no son grandes talentos que Dios premia, sino grandes semejanzas con Jesucristo. No son grandes talentos que Dios premia, sino grandes semejanzas con Jesucristo.
Y en el día final, en el día en el que estemos ya con nuestro Señor por toda la eternidad, estoy seguro que nos llevaremos sorpresas de quiénes son aquellos que reciben grandes honores en el cielo. Quizá no eran los que pensábamos nosotros, pero Dios ve todas las cosas. Y Dios, en esta ocasión, quiso utilizar a un diácono de una manera poderosa, de una manera que vamos a ver que causó un impacto tremendo. Ahora, lleno de humildad. Después se nos dice en el versículo 8, lleno de gracia. Esteban estaba lleno de gracia. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que entender que es distinto a cuando se dice, por ejemplo, en Juan 1,14, que Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se nos dice en la Biblia que Jesús estaba lleno de gracia, eso significa que Él es la fuente de gracia, que de Él viene la gracia, de Él procede esa gracia y de nadie más. Cristo es la fuente, todos nosotros somos recipientes. O sea, cuando tú vas a la fuente te llevas unas garrafas y llenas las garrafas de agua. La fuente es de donde sale el agua y la garrafa es el recipiente. Entonces, ¿qué significa que Esteban fuera lleno de gracia? Pues que Esteban había recibido la gracia de Dios por medio de Cristo. Cristo es la fuente y él como recipiente, como botella, como vaso, había recibido la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que significa estar lleno de gracia como cristiano, que hemos recibido la gracia de Dios en Cristo. Ahora, en España, en el mundo católico romano, cuando la gente piensa en llena de gracia, pues piensa en María. Esta oración del Ave María dice que ella es llena de gracia y, curiosamente, en ningún sitio en la Biblia dice que María fuera llena de gracia. Dice que fue favorecida. Pero si fuera llena de gracia es de la misma manera que Esteban fue lleno de gracia. De la misma manera que tú y yo podemos estar llenos de gracia, no que de nosotros surja, que nosotros seamos la fuente de gracia, sino que nosotros simplemente somos recipientes, vasos llenos de la gracia de Dios en Cristo. Él es la fuente, nosotros recipientes. ¿Y qué tenemos que hacer como recipientes? Pues no solo quedarnos esa gracia para nosotros, pero también compartir. Coger ese recipiente y darlo a los demás, compartirlo con los demás. Y Esteban mostraba esa gracia a otros. Al estar lleno del Espíritu, eso le hacía mostrar ese amor de Cristo a otros. Era un recipiente lleno. Siempre quería dar y siempre quería compartir el Evangelio con los demás. Estaba lleno de gracia, quería hablarles a todos de la gracia de Cristo. Tenía un mensaje y tenía que darlo, no se lo guardaba para sí mismo, no era un cristiano secreto de los que no dicen nada, de los que cierran el pico y ya está. No, quería hablar de la gracia de Cristo. Estaba lleno de gracia, pero también nos dice que estaba lleno de poder, lleno de poder. Y es que el Espíritu que había derramado esa gracia, el amor de Cristo es derramado por el Espíritu en nuestros corazones, había derramado la gracia, también derramó y también lo fortaleció con poder, y se demostraba en sus palabras. Vemos que hablaba con un gran poder, hablaba en el Espíritu con un gran poder, y no solamente se demostraba en sus palabras, pero se nos dice en el versículo 8 que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, habiendo sido elegido como diácono, comenzó a hacer grandes señales y prodigios entre el pueblo, no por su poder, sino por el poder del Espíritu. El Espíritu lo empoderó para que pudiera hacer milagros. Ahora, recordemos otra vez, los milagros que se hacían en el libro de Hechos eran para corroborar, para confirmar la palabra que hablaban, porque no tenían este libro. No podían ir a este libro y decir, a ver, vamos a ver la epístola de Pablo a los... No tenían la palabra, entonces Dios obraba con milagros y obraba con estas señales y prodigios para confirmar la palabra de Dios. Conforme el Nuevo Testamento se fue escribiendo, ya para mitad del siglo I, ya cada vez esto ocurrió menos, y cuando la palabra de Dios fue completada, cuando ya tenían toda la palabra de Dios, todas estas señales, estos poderes de señales y milagros se hicieron innecesarios y dejaron de ocurrir. Hasta ahora los milagros habían solo ocurrido por mano de Jesús o de sus apóstoles, pero ahora Dios comienza a obrar a través de un diácono.
a través de alguien que no era apóstol. Y esto nos remarca la verdad de Hechos 5:32. Mirad ahí lo que dijeron Pedro y Juan y todos los apóstoles. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Es decir, los apóstoles somos testigos del Evangelio. Dice, y también el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es testigo. Pero mirad lo que dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles lo dejan claro, que el Espíritu Santo no era algo que tenían solo los apóstoles, los elegidos, la élite, no. Dice, el Espíritu Santo lo tienen todos los que obedecen el Evangelio de Cristo, todos. Dios se lo da a todos los que le obedecen, y lo vemos aquí obrando en alguien que no era apóstol, en Esteban. Hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Y nos dice después, en el versículo 10, y que no solamente estaba lleno de gracia y de poder, sino, como nos dice el versículo 10, estaba también lleno de sabiduría. No podían resistir a la sabiduría con que hablaba. También nos dijo eso el versículo 5, cuando fue elegido. Los requisitos que se le daban a los diáconos era que estuvieran llenos de sabiduría. Tenían un problema, como vimos, los apóstoles, y en la iglesia había un problema, así que requería mucha sabiduría para lidiar con ese problema. Así que Esteban estaba lleno de sabiduría para tratar los problemas en la iglesia que había, con esta murmuración, con esta desigualdad que había. Pudo tratar con eso, pero también lleno de sabiduría, no solamente para dentro de la iglesia, sino para fuera de la iglesia, para hablar con los que se oponían. Y esta sabiduría se nos dice que en el versículo 10 era irresistible. Irresistible en cuanto a que no podían resistir a esta sabiduría que él mostraba. No le podían hacer frente. No le podían hacer frente. Cuando hablamos de nadie te podrá hacer frente, nos viene a la mente el libro de Josué. Josué tenía, como Esteban, una tarea muy grande que hacer. Tenía que enfrentarse a muchos enemigos. Josué con la espada y Esteban con la palabra. Pero tenían una batalla muy grande que lidiar. Y en Josué 1, versículo 5, Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál es la clave para que Dios nos dé estas victorias? La clave es que Él esté con nosotros. La clave es que Él está con nosotros. Cuidado con pensar ese pensamiento positivo, de prosperidad, victorioso. Nadie te puede hacer frente, tú puedes con todo. No, yo no puedo con todo. Dios le dijo esto a Josué, nadie te podrá hacer frente, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No por ti, sino por mí. Tengamos eso bien claro. Hay un mensaje por ahí de prosperidad que es, tú puedes, tú vales, tú puedes hacer frente a todos tus enemigos. La Biblia te dice, no, tú no puedes. Pero si Dios está contigo, entonces Dios te fortalece, te empodera para hacerlo. Ven conmigo a Lucas 21. El mismo Lucas que escribió Hechos, pues escribió, por supuesto, el Evangelio de Lucas. Lucas 21, versículo 10. Jesús ya les había anunciado que vendrían problemas, que vendría persecución. Lucas 21, y aunque estos versículos anticipan la venida del Señor, el tiempo de tribulación y el tiempo de la venida del Señor, pero estas tribulaciones van a pasar continuamente en la Iglesia de Cristo. En Lucas 21, versículo 10, dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias. Eso ha ido ocurriendo a lo largo de la historia una y otra vez. Habrá terror y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Eso es lo que le va a ocurrir ahora a Esteban. Os perseguirán, os entregarán a las sinagogas. Exactamente, eso le ocurrió a Esteban. Y a las cárceles seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Es decir, vais a sufrir, pero en ese sufrimiento va a ser una ocasión aún más grande para dar testimonio. Versículo 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo, versículo 15, yo os daré palabra y sabiduría. Eso es lo que Dios estaba haciendo con Esteban. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir
todos los que se opongan. Exactamente lo que ocurrió con Esteban. Dios le dio palabra y sabiduría que no podían resistir los que se oponían, no podían contradecirlo. Y después dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Algunos tendrían que morir incluso, como ocurrió en Esteban, pero Cristo les recuerda, yo lo tengo todo controlado. Nada se me va a escapar a mí, ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Es decir, Cristo os va a proteger, incluso con aquellos que perdían la vida. Pablo decía, no ignoramos acerca de los que duermen, porque resucitarán, no perecerán, resucitarán un día. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con esa perseverancia, el cristiano demuestra que de verdad es de Cristo. Así que vemos aquí a Esteban lleno del Espíritu Santo. Eso vemos que era lleno de humildad. No buscó posiciones, sino Dios le dio ocasiones de testificar. Lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría. Ahora, vamos a ver, con el tiempo que nos dé, y lo demás lo dejaremos para la semana que viene, la oposición. Todo esto que bien, Esteban con tanto poder y con la sabiduría del Espíritu, un hombre humilde, pero por supuesto va a haber oposición. Volvemos a Hechos capítulo 6 y dice ahí en el versículo 9, entonces se levantaron unos contra él. Ahora, antes de entender eso, tenemos que entender un poco el contexto, porque si vienes conmigo al versículo 7, el versículo 7 acaba diciendo este resumen que nos hace Lucas. En el versículo 7 dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lucas nos da ese detalle de que había sacerdotes que habían obedecido a la fe, es decir, sacerdotes que se habían convertido. Así que después de eso nos cuenta de lo que pasa con Esteban. Y es que tenemos que entender que, vale, la gente se estaba convirtiendo y miles se estaban convirtiendo, pero que los sacerdotes comenzaran a convertirse, eso ya era otra cosa. Esto sería un golpe durísimo para muchos de los religiosos judíos, para el concilio, para el Sanedrín, que ellos eran los que estaban en contra de los apóstoles, los que los habían azotado, les habían puesto en la cárcel, habían hecho todo esto en contra de los apóstoles, y que algunos de sus mismas filas comenzaran a desertar y a convertirse a Cristo. Eso era un golpe durísimo, así que muchos de estos del concilio, y vamos a ver de esta sinagoga, dijeron hasta aquí. Estamos perdiendo sacerdotes y se están pasando al cristianismo, están creyendo en Cristo, como dice aquí Lucas, están obedeciendo a la fe. Así que la oposición creció de una manera tremenda. Entonces nos encontramos con el versículo 9, que dice que hubo algunos de la sinagoga llamada de los libertos. Y dice, de los de Cirene, de Alejandría, Cilicia y Asia, comenzaron a disputar. Habla de disputa, una disputa pública, era un debate público, empezaban a debatir. Quizá Esteban comenzaba a predicar, comenzaba a enseñar, y estos comenzaban a rebatirle. Y se formaba lo que es un debate. Uno decía una cosa, otro otra, pero la palabra de Dios que mostraba Esteban era irrebatible, era irrefutable, era irresistible. Ahora, ¿quiénes eran estos de la sinagoga de los libertos? Pues, según los estudiosos y los que han visto un poco la historia, era una escuela de pensamiento, una sinagoga que fue fundada por esclavos judíos procedentes de Italia, esclavos que habían obtenido la libertad romana. Entonces, por eso se llama de los libertos, porque había sido fundada por unos esclavos judíos que ahora habían sido libres. Y también después recibieron a otros judíos, como dice ahí, de Cirene y Alejandría, que estaban en el norte de África, y luego también de Cilicia y de Asia, que estaban en lo que ahora es Turquía. Se sumaron también a esta escuela de pensamiento, a esta sinagoga. Estos eran judíos que vivían en el extranjero, y muchas veces estos judíos que vivían en el extranjero eran muy, muy celosos por la ley, ferozmente celosos por la ley de Moisés y por el templo también.
muy celosos por eso. Y cuando decían la ley de Moisés, era la ley de Moisés más todas las añadiduras que le habían hecho. Y seguramente Saulo estaría entre ellos, estaría entre estos del versículo 9, porque sabemos que Saulo venía de Tarso, que era la capital de Cilicia. Y sabemos que Saulo, vamos a ver al final del capítulo 7, que aparece por primera vez y estaba entre estos. Así que seguramente también pertenecía a esta escuela y seguramente estuvo en el juicio, aunque quizá no fue uno de los que hablaba más, porque era bastante joven, pero allí estaba Saulo, escuchando todo lo que ocurría. Y la oposición a Esteban comenzó a crecer más y más. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace los enemigos de Cristo? Cuando no pueden rebatir, cuando ven que la Biblia y la palabra de Dios es firme, es verdad, cuando no pueden, de esa manera, actúan por las malas. Y nos dice el versículo 11 cómo empieza a actuar esta oposición a Esteban. Como no podían rebatirle, como la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios les mostraba que ellos estaban equivocados y que Esteban y el Evangelio de Cristo era la verdad y que cumplía a Cristo con todas las profecías que se habían hecho, como no podían por las palabras, comenzaron a buscar otras maneras llenas de pecado para oponerse a él. Vemos que sobornaron, dice versículo 11, sobornaron a unos, es decir, le pagaron a gente para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y veremos un poco más de eso ahora después. Después dice, versículo 12, soliviantaron. No es una palabra que utilicemos mucho. Soliviantar es incitar a una persona a que se rebele. Soliviantar es animar, y dice que soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Es decir, los incitan para que se rebelen, los animan a que hagan algo. ¿Os acordáis en lo que pasó con los sacerdotes en el tiempo de la pasión de Cristo? En el tiempo de cuando Cristo sufrió. Los sacerdotes fueron a la gente y los animaron, los incitaron, los soliviantaron para que dijeran, crucifícale, crucifícale. Que le dijeran eso a Pilato. Entonces es lo mismo que estaban haciendo aquí, incitar al pueblo para que rompieran la ley, porque lo que dicen aquí que iban a hacer es que iban a arremeter, dice versículo 12, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Eso significa que forzaron la casa o el sitio donde estaba viviendo Esteban, dice, arremetieron, cogieron a Esteban sin una orden judicial, sin los soldados romanos ni nada, si simplemente fueron, forzaron el lugar, arremetieron, le arrebataron, cogieron por la fuerza a Esteban y le trajeron al concilio. ¿Y qué hacen en el concilio? Entonces ponen estos testigos falsos, seguramente estos que habían sobornado, que les habían pagado para que trajesen la acusación contra Esteban. Así que esta oposición, que empezó simplemente como un debate, cuando el debate vieron que no podían, entonces fueron, pues, como ha ocurrido siempre, con mentiras, con violencia, con crueldad. Cuando los enemigos de Dios ven que no pueden vencer y que no pueden ni vencer ni convencer con las palabras, entonces utilizan la fuerza, la crueldad, el engaño, etc. Ahora, estos testigos falsos, según la ley judía, también se la jugaban, porque en la ley judía, si se descubría que el testigo había sido falso, el castigo que se iba a dar a la persona que el testigo falso estaba acusando, se le daba al testigo falso. Y por eso, por supuesto, que fueron sobornados, fueron pagados. Pero no solamente los testigos falsos habían sido sobornados, sino que los mismos jueces que estaban juzgando eso también eran totalmente parciales en contra de Esteban, como vamos a ver. Pero vemos que la oposición fue de esta manera. Y Dios mediante, la semana que viene veremos la acusación, o quizá en 2 semanas, veremos la acusación contra Esteban y veremos también el aspecto de Esteban en este momento. Y ya veremos más de eso en 2 semanas. Vamos a orar y le pediremos al Señor que bendiga la exposición de su palabra y que la aplique a nuestros corazones.